Sí, yo pensaba, a propósito de cómo comenzamos esta reflexión, que tiene que ver con lo que está pasando en nuestro país en este momento, de los horrores de los cuales hemos sido testigos, hemos escuchado, hemos leído, que yo creo que nos va a faltar vida para poder sanar estos dolores, considerando que ya traíamos otros de antes. Y desde ahí, ¿cómo pensamos? Porque salieron muchas iniciativas muy bonitas de cómo trabajar la contingencia, la violencia con niños y niñas, ¿cierto? Como con los más pequeños, como, sobre todo los primeros días, ¿no? Cómo les explicas que se está quemando la esquina, cómo les explicas que no hay luz, cómo les explicas que hay fuerza policial que está desatada. Generalmente los niños cuando son muy chiquititos, no sé si lo han visto, se acercan y quieren saludar al carabinero, qué sé yo. Bueno, ese mismo carabinero lo están viendo en otra función brutal. ¿Cómo concilias eso tú? Si para nosotros que somos adultos ha sido tremendamente doloroso y difícil, y como dice Ignacio, permitirnos la ambivalencia, pero también reconocerla, ¿no? Porque transitar la ambivalencia de amor al odio, pero no tenerla presente, también nos lleva a acciones bien destempladas, impulsivas. Entonces pensaba yo, si a nosotros nos ha sido difícil, ¿cómo ha sido para los niños, para las niñas, para los bebés? ¿Cómo le pedimos a una mamá que está recién conociéndose con su bebé, que pueda transmitir y tramitar a la vez esta desesperanza quizá, este dolor, esta incertidumbre de lo que se nos viene? ¿Cómo lo acompañamos en ese proceso? ¿Cómo acompañamos a los que están criando? Y cómo les transmitimos a los niños esto sin irrumpir de manera violenta, que yo creo que también esa es una de las discusiones ahora recientes a propósito de los dibujos. ¿Cómo acompañamos esto sin que sea un irrumpir violento, a destiempo, y que genera quizá más daño todavía, de una manera cuidadosa, que no niegue la realidad, pero que se la transmita acorde a la edad? Que pueda acoger la realidad del niño. Por ejemplo, claro, y el niño y la niña va a tener dudas, fantasías, temores, terrores. ¿Cómo nos sentamos a escuchar y tramitar eso? Y acompañarlos en eso, sin censurar lo que pueda salir desde ahí. Bueno, la consigna siempre ha sido como la verdad, lo como decía Tolstoy, el derecho a la verdad a los niños. Con mucho cuidado, con mucha delicadeza. No estamos bien, pero podemos hacer que estemos bien. Nos vamos a preocupar porque tú estés bien. La mamá tiene pena, pero va a pasar, la pena puede pasar. A lo mejor en este momento la mamá necesita apoyo para que te pueda cuidar mejor, porque lo necesita. Así como tú a veces la necesitas a ella también necesita a alguien que la escuche, que le haga un nanay. Esa es una forma de acompañar a una familia que está en crianza y que está viviendo momentos de, sobre todo las poblaciones más alejadas de la periferia, donde no las vemos, donde no están televisadas a cada momento, y donde las familias han vivido momentos de terror también. Claro. Y pensando en lo que tú dices, ¿cuáles serían los siguientes desafíos para el próximo año? Por ejemplo, nuevas leyes que se están discutiendo, como la separación de cenales, en un servicio de protección y en un servicio en relación con los niños que están o jóvenes que están en conflicto con la justicia, pero desde ahí cómo poder tener la oportunidad en relación con los tiempos, en relación con la necesidad de cuidado, en relación con la necesidad tan humana de la dependencia de nosotros, entre nosotros y para nosotros. Por ejemplo, en las funciones bien específicas que tú señalas, que no tienen que ver con la vigilancia y control que hasta el momento hemos tenido de estos sistemas. Cómo pensar, quizá desde tu experiencia, de la experiencia que hemos tenido, estos espacios de acompañamiento que nos permitan colocar ciertos estándares que no sean necesariamente una invención desde cero, como tú decías, en relación con los servicios de reparación o el entendimiento de la reparación, sino cómo pensar en el ajuste de esta visualización de la niñez, de la familia, mediante espacios, programas, dispositivos que puedan acompañar, que puedan hacer como tú lo llamas muy lindo, como nanay de cuidado, que no es un nanay por ir, sino la posibilidad de acompañar el dolor
Yo cuando digo nanay te reconozco que te duele, y lo único que estoy ahí haciendo es acompañándote para que ese dolor pueda remitirse por ti. Quizá tú colocas ahí una pregunta que me deja este desafío, cómo pensar estos servicios o cómo pensar estos espacios, considerando además el rico aporte que hemos tenido cuando trabajamos en la consideración de los efectos a largo plazo. Porque los efectos no son solamente negativos, también son muy positivos. Exacto. Cuando uno habla de largo plazo, no habla solamente de las situaciones terribles que pueden pasar, sino de la importancia de haber tenido uno o más espacios donde se dio credibilidad, crédito, acompañamiento y reconocimiento humano. Donde pasó algo duro y se pudo contar con apoyo, Claro. donde te reconstruiste luego de eso, siendo chico. A mí me gustó, como para agregar algo, como en la reflexión tuya, Connie, además de las palabras, lo que yo iba escuchando es como, a veces ni las tenemos, pero como esta inclusión de la ternura como lenguaje, sin palabras inclusive, que ha estado como ausente, y yo creo que tú lo haces súper presente, y cómo eso llega a los niños, cómo eso llega a los papás también, cómo eso llega desde el acompañamiento adulto entre niños, porque vamos a comenzar un nuevo año escolar, por ejemplo, ya se dieron situaciones re complejas en la escuela a propósito de violaciones, de cuestiones entre adolescentes, por todo el fenómeno de las tesis, pero también pensando que hay hijos de personas de las Fuerzas Armadas, de carabineros, o sea, está el tema de Sename, están ahora estos niños que también han tenido hijos de personas que han sido heridas también. Eso iba, los hijos de las personas que han sido víctimas de la represión y los niños, porque van a convivir todos. Y los hijos, no, y esto no va en un orden de prioridad, son todos a la vez. Y los niños que han vivido directamente, además, las violencias de este tiempo en carne propia. O sea, ellos directos, los hijos de víctimas de violación a los derechos humanos, los hijos de papás de Fuerzas Armadas que han vivido otras cosas. O sea, cómo hay una serie de relaciones rotas o malheridas, y entre medio, todos estos papás, o mamás, o familias, van a tener que seguir cuidando. Y estos niños siguen creciendo, porque la vida no para. Me acordaba a propósito del nanay de mi sobrina, que es muy pequeñita, pero desde muy pequeñita descubrió el libro era un libro que hablaba sobre las yayas. Mi cuerpo es un regalo. Por supuesto que se está... Pero era sobre las yayas, y viene con el tema de los parches curitas. Entonces ella va por la vida, yaya, y va y busca un parche. Se desespera, hay que tenerle parche curita para que ella pueda ir sanando a su bebé, a ella misma, a la mamá, a todos los familiares que tenemos alrededor. Porque los niños se dan cuenta. Todavía hay personas, enfoque, que creen que los niños no se percatan porque son pequeños. Y esa es una creencia muy compartida. Pero sabemos que desde la vida intrauterina el bebé ya reconoce la voz de sus más cercanos, que hay influencias desde afuera que le afectan, que puede reconocer ciertos sonidos, que al nacer puede reconocer el aroma de su madre frente a otros y preferirlo. Entonces, los niños se percatan de lo que está pasando. Y lo que no podemos hacer es denegar esa realidad. Entonces, ya no, si acá no ha pasado nada, no es cierto. O sea, que compleja la tarea de los docentes, de las profesoras, de los profesores, educadores de cálculo, que ya lo hicieron en estos 2 meses que quedan del año y que van a recibir nuevamente a estos chiquillos. ¿Qué dices tú? Los chiquillos que directamente han sido vulnerados, ¿cómo están viviendo sus procesos? ¿Qué acompañamientos han tenido? ¿Qué tratamiento integral? Y no estoy hablando de tratamientos, perdón la palabra, pichiruches, que son como si le dimos 2 atenciones de 15 minutos para que pudiera... No, estamos hablando de un tratamiento que tiene que ser desde el ámbito de la salud mental, desde el ámbito de la salud física, que pasa en el tema psicosocial, en el ambiente donde está, ¿cómo lo vamos a acompañar? Y ese cómo lo vamos a acompañar es parte también de la reflexión y el desafío que tenemos y de reconocer la interdisciplina. Yo creo que uno de lo que hablaban ustedes, volviendo al tema de ciertas ganancias de este año en términos de las leyes que mencionaban, que yo creo que un logro fue la interdisciplina.
que tanto las personas que trabajan en el ámbito jurídico pudiesen escuchar a profesionales que no son de esa área, que no necesariamente manejan cómo se tiene que hacer una ley. Tú lo contabas, esa no es mi área, pero sí me interesa que el foco sea este, y cómo llegamos todos desde nuestros conocimientos al foco que es cuidar, prevenir, si llegamos tarde, reparar. Claro, tiene una prevención que no es exclusivamente estigmatizante, en el sentido de pensar que los factores de riesgo van a estar siempre asociados a condiciones socioeconómicas, que es lo que tenemos ahora, sino como pensar que esta grave crisis, y la grave crisis, digamos, o estos dolores históricos requieren espacios que lo tomen el peso que merecen, que ameritan, que requieren. Porque lo que evidenció este año, lo que evidenció esta disposición de este nuevo cambio de servicio en relación con la infancia, como desinamizar la discusión, es también reconocer que uno de los efectos más complicados de la problemática de Sename es la fragmentación de la familia, la división en distintos espacios, espacios tercerizados, espacios que no tenían un acompañamiento a su vez para los propios profesionales o trabajadores. La alta rotación. La alta rotación que genera muchísimo daño. Entonces, el gran desafío acá en relación con la interdisciplina, pensando no necesariamente en cómo solucionar esto, sino cómo lo hacemos a este dolor más acompañable, más reconocible, y respondemos a este desde un lugar que no sea de enjuiciamiento, que no sea un lugar de, usando la idea del derecho al tiempo, ¿por qué no denunciaste antes? ¿Por qué estas familias no hacen cosas antes? ¿Por qué se mantienen en estas situaciones de violencia? La UNICEF mencionaba en la investigación del año 2012 que 3 de 4 niños todavía reciben situaciones o fenómenos de maltrato o de agresión que no necesariamente están asociados a dolo, a odio, a rechazo a los hijos, sino a formas de relacionarnos que están en la palestra y que ahora nos convocan. Y que han sido, formas de crianza transgeneracionales Exacto. que portan. Y ahí, claro, ¿cuál es el foco? ¿Va a llegar el sistema de protección nuevo, el actual, a castigar a esos padres o adultos? ¿Vamos a volver a llenar residencia de manera desquiciada? Claro. O lo que hacemos es lo que se viene haciendo fuera, y que acá en Chile lo está haciendo la profesora Marcela Berry y otras tantas, de generar espacios y dispositivos en la salud pública, que es lo más importante. En atención primaria en salud, de reconocer a estas familias rápidamente y trabajar con ellos sus historias para poder prevenir ese maltrato. Y ahí todavía lo que tenemos queda corto en términos de la oferta programática, pero sí se han diseñado pilotos muy bellos donde las profesionales han ido a los CEFAM y han trabajado con cierto grupo de madres con antecedentes de depresión perinatal y postnatal en un proceso, y es precioso cómo se van generando acciones de sensibilidad, cómo se ayuda. No es que nosotros les demos la respuesta, ojo, porque ahí el ego también nosotros tenemos que trabajarlo. Cómo nosotros vamos reconociendo cuáles son partes de la historia, sus fantasmas, como dice Ghost in the Nursery, cuáles son los fantasmas y cuáles son los ángeles de sus infancias que nos pueden ayudar a reconocer la historia de ese niño en esa familia y prevenir estos maltratos. Y hay resultados que son preciosos, porque las familias literalmente empiezan a responder de manera sensible. En el momento que corresponde, primero hay una percepción de la necesidad del niño, que no necesariamente está antes. Cuando volvemos al estrés, cuando hay estrés, yo no puedo percibir la necesidad del niño, o llego a destiempo, cuando el niño ya se desreguló. Entonces, esos trabajos ayudan a aumentar esta sensibilidad. Y la sensibilidad lo que hace es tener una vinculación mucho más sana. Vaya sensibilidad que necesitamos también, entonces, como país, pensando, por ejemplo, en esto que tú señalabas, de considerar que gran parte del desafío o de la dificultad de este cierre de año, este próximo año, porque además da la sensación de que como que nos quedamos en octubre, como que es un tiempo que no ha pasado todavía, y la repetición vuelve a mostrar el cariz más doloroso que tiene de imposibilitar el encuentro de nuevas vías o de nuevas respuestas. Pensando, por ejemplo, en acompañamiento también en el mundo adulto. Si gran parte de lo que pasó y de lo que se está
pensando, tramitando, discutiendo. Muchas de las consignas de los adultos que han salido en las marchas en el último periodo ha sido: yo vengo acá por mis hijos, por mis nietos, Sí. en relación con salud, con cosas tan básicas como la salud, Sí. con cosas tan básicas o educación, como mantenerse vivo y mantenerse con la capacidad para pensar el mundo en el cual vivimos. Y desde ahí yo creo que el gran tema que ha emergido en estas conversaciones anteriores que hemos tenido, ha sido cómo también nos abrimos, precisamente nosotros los adultos, a tratar de considerar que es nuestra responsabilidad responder a estas necesidades, responder desde un lugar que no sea sancionatorio, responder desde un lugar que no sea denegatorio, responder atingentemente a que emocionalmente este año ha sido pérdida, emocionalmente, en términos de vida, en términos de cuerpo, en términos de personas, discapacitadas, de lazos, de confianza con instituciones, como una herida que va siendo gangrena. una herida que va siendo gangrena. Yo me recuerdo mucho, como ejemplo, en los programas de reparación a maltrato del Sename tercerizado, que es una consigna, que también es una muy buena consigna a los colegas que nos pueden estar viendo, que es muy difícil ejecutar programas de reparación o espacios de reparación psicoterapéutico si la protección no está cubierta. En otras palabras, si esto fuese un ejemplo de una clínica o una posta, yo no puedo hacer kinesioterapia si el hueso todavía está fuera. Y lo que necesitamos ahora son pensar las condiciones para que esta gangrena, esta herida que pareciera ser que no sana, pueda tener las condiciones de acompañamiento Hay que detenerla y de detención. Sí. para poder Que empezar a Exacto, que debe tener la infección primero. rápidamente. Exacto. Ahora, lo que dices tú a propósito de... Abunarla, curarla. Claro, de los procesos reparatorios en programas de... ahí yo creo que hay otro desafío. Si se está hablando de el nuevo sistema de protección y el sistema de responsabilidad penal adolescente, lo hemos discutido antes. ¿Por qué no hemos pensado que el abuso sexual y el abuso sexual infantil deberían tratarse en el sistema de salud? ¿Sí? Y no en programas tercerizados como dice Salud, donde cada una de las organizaciones que están asociadas a Sename, colaboradoras de Sename, tiene su propia agenda. Exacto. ¿Por qué niños y niñas y adolescentes tienen que ir a esos espacios que le va a tocar una agenda según la comuna donde vive? Porque se ha licitado según comuna, ¿por qué tiene que ser así y por qué no, como en otras partes, que se realiza en el sistema de salud, como corresponde? Ese era un pedido que, bueno, antes de la crisis, era parte también como del camino del derecho al tiempo, una vez que la ley fuera promulgada, de retomar en una mesa de salud cómo seguía todo esto. Y un tema era la incorporación en auge de la categoría de trauma complejo por abuso sexual infantil, entendiendo que la violencia sexual toda es un gran problema que estamos viviendo y enfrentando como no solo país, sino que había un aumento a nivel mundial. Pero partiendo por lo menos por esa categoría y aún el criterio, entonces hace falta eso, y hace falta también, y eso de manera permanente, y eso significa también no olvidar las cosas que han pasado, no perder de vista las violaciones de derechos humanos ni las rupturas que reprochamos, pero sigue siendo el Estado el que da respuesta desde la salud pública, desde ciertas instituciones, a necesidades de toda la población. Si es desde ahí que tiene que se pueda dar o aportar a una respuesta en reparación, que por favor sea, porque en este no reconocimiento del derecho a reparación, y no hablo ya solo del abuso, sino que ahora de todo lo que ha pasado en esta situación, ¿cómo? Ahora vamos a necesitar apoyos extras. O sea, Chile vivió una situación terrible con todo lo que ha sido trauma ocular. Los hospitales del sistema de salud pública están ya comenzando a implementar un programa. Pero ¿qué pasa con otras lesiones físicas? Muy graves o discapacitantes, menos graves, pero que igual te limitan o te van a hacer perder el trabajo, o que también llevan todo un componente de estrés postraumático, más todo lo que ha habido en trauma sexual durante el estallido. O sea, son muchas denuncias, casos de violación, hay más de 100 querellas, de las
muchas otras más denuncias, y seguramente hay casos que todavía no se conocen, hay muchas víctimas que todavía ni siquiera han hablado, que a lo mejor hablan en enero, febrero. Entonces, ¿cómo vamos a responder también a eso? Y cómo, si se da una manera, un camino de ir respondiendo, también lo acogemos. O sea, no veo cómo salir solos aquí. Lo que hemos aprendido de la comunidad en todo este proceso, que nos sirva para el camino que sigue. Sí, yo quiero volver al punto anterior de respecto al abuso sexual infantil y de por qué debería salir de estos programas terciarizados y ubicarse donde corresponde, que es salud, porque es un tema de salud. Y no solo salud mental, Exacto. es un tema de salud integral. Sí. Y ahí es donde se necesita la interdisciplina nuevamente. Yo no necesito solo una dupla psicosocial sin desmerecer el trabajo que hacen las duplas psicosociales que hemos hecho nosotros. Sí. Pero necesitamos otros profesionales, terapeutas ocupacionales, como dices tú a propósito de la actividad de la vida cotidiana, del cuerpo, de volver a Pediatra, conectarse. ginecobstetra, en el caso de niñas, dentistas. Entonces, O sea, ¿por qué están en estos programas donde no se les da esa Sí, no atención pueden estar integral? Eso no es integral. no. Y recordando a la profesora argentina Susana Toporossi, que ella hizo un libro que se llama En carne viva sobre el abuso sexual infantil y adolescente, éticamente ella señala estos casos no pueden tratarse nunca en clínica particular y por una sola persona, porque la dinámica puede llevar o al silenciamiento o puede llevar al sometimiento de la persona que paga la atención y que puede estar o no encubriendo o siendo quien agrede y subsume al profesional en una postura o posición incómoda, ¿no? La replicación de los mecanismos propios del fenómeno. Por eso tiene que volver, de hecho no volver, No, instaurarse, porque nunca ha estado. Sí. Exacto. Instaurarse en la salud, Sí. en la salud pública. Y quizá en relación con eso, acá yo también quisiera sincerar nuestras posturas que hemos comentado, que acá no estamos pensando en una ingenuidad psicologicista de que cuando hablamos de reparación solamente estamos hablando de espacios profesionales, dedicados, especializados. También estamos considerando la necesidad de que el primer paso de la reparación es el reconocimiento. Y ese reconocimiento es social, porque lo que ha venido mostrando todo esto estallido aislado, el estallido del Sename, el estallido de salud, el estallido de los abusos sexuales eclesiásticos, por ejemplo, es que una de las características del fenómeno traumático es la fragmentación y la separación. El trauma escinde, el trauma fragmenta, rompe, divide. Y cuando tú hablabas de la interdisciplina, a mí me parece que tiene que ver no solamente con un aspecto ético, sino también un aspecto técnico, en la medida que la única forma de poder reconstituir aquello que lo humano o lo relacional fragmentó o quebró es mediante lo humano, mediante lo relacional, mediante lo vincular que nos permita resarcir, suplir o generar nuevos espacios de abotonamiento, digamos, de este tejido social que en distintos aspectos se puede ir descomponiendo. Desde ahí toda la relevancia del mundo en poder pensar estas necesidades de recomposición, siempre y cuando hayan ciertas condiciones que nos permitan decir que desde ahora empezamos a sanar. Porque mi preocupación como psicólogo, y quizá podríamos dejar este tema para el siguiente módulo, es pensar las dificultades que hay cuando intervenimos desde la emergencia. No porque haya situaciones de emergencia constantes, como esta crisis constante de Sename, por ejemplo, significa que tenemos que pensar en emergencia. Dar respuestas de urgencia no significa pensar en emergencia, donde las cosas se tienen que resolver para específicamente apagar un incendio si no tenemos todavía pensado cómo lo vamos a hacer para cuidar las cenizas, extraer lo que quedó y cómo pensar la reconstrucción de algo sobre los mismos cimientos. Me parece a mí que todo lo que nos está enseñando o todo lo que podemos extraer como enseñanza de este año en relación con las distintas esferas que hemos comentado es cómo lo hacemos para aprender. Sí, y seguir creciendo, o sea, al final no para, y la vida que no para, sí. Y seguir creciendo. Seguir creciendo. Dejémoslo hasta acá con este módulo y continuaremos con el siguiente.